Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer estas lindas tobilleras o conocidas como sandalias pies descalzos. Son súper sencillas de hacer, como puedes ver son solo 3 vueltas y necesitas saber solo punto alto y punto cadena. Vas a saber que es muy rápida de hacer. Vamos a hacerla esta en el color que tú quieras. Te voy a dejar el material que yo utilizo en la descripción del video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y espero que te guste y comencemos. Entonces, para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de nuestro anillo vamos a hacer puntos altos. Vamos a comenzar con las 3 cadenas del inicio. Este corresponde a nuestro primer punto alto. Vamos a hacer 3 cadenas de separación y hacemos un segundo punto alto, 3 cadenas, un tercer punto alto, así hasta completar 6 puntos altos. Tenemos 3, todos separados de 3 cadenas entre sí. Teniendo ya los 6 puntos, vas a cerrar tirando de la hebra corta y por supuesto dejar los 3 puntos cadenas de separación. Vamos a cerrar en el tercer punto cadena 1, 2, 3 con un punto deslizado, así. Luego vamos a levantar una cadenita, 2 y 3 y vamos a hacer en esta vuelta solo puntos altos. Vamos a hacer en cada espacio de punto cadena de la vuelta anterior 3 puntos altos y sobre cada punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto. Entonces comenzamos haciendo, este sería nuestro primer punto alto. Vamos a hacer 1, 2, 3 en el espacio de cadena. Ahora sobre el punto alto, un punto alto. En este espacio 1, 2, 3 sobre el punto 1. En las cadenitas y en el punto así vamos a ir hasta llegar al inicio haciendo 3 puntos altos y un punto en cada punto alto de la vuelta anterior. Teniendo terminada esta vuelta, vamos a cerrar en la tercera cadena. Recordemos que acá tenemos el punto alto que corresponde a este espacio, así que simplemente cerramos. Así te va a quedar el centro y esta vuelta terminada. Vamos a hacer la tercera y última vuelta. Vamos a hacer un punto cadena en el mismo lugar, un punto bajo. Haces 3 puntos cadenas, 2, 3. Vas a saltar. Si te fijas, aquí viene el siguiente punto. Te lo vas a saltar. Vas a hacer acá un punto bajo y vamos a hacer una esquina que la vamos a hacer 5 cadenitas, 1, vas a saltarte un punto de nuevo, este que viene acá en el siguiente, vas a hacer 3 puntos altos juntos, 1, 2 y 3. Estamos haciendo ahora esta zona. Bien, entonces acá vamos a hacer 11 puntos cadena, 1, 2, y en el mismo lugar un punto, los mismos
3 puntos altos. 1, 2, 3. Tenemos una esquina lista, así. Vamos a pasar hacia abajo porque vamos a formar ahora. Esta es para amarrárselo así va a la pierna, y este, que es el más largo, va al pie. Ese vamos a hacer ahora. Entonces vas a hacer 5 cadenas, 2, 3, y te vas a saltar 2 puntos altos de la vuelta anterior. Este sería el primero, el segundo, y acá en el tercero vas a dejar 2 puntos sin tejer. En el tercero vas a hacer un punto bajo, 5 cadenas, y acá te vas a saltar un punto, y en el siguiente un punto bajo. Bien, así vas a hacer ahora 5 cadenas, te vas a saltar 2 espacios, 1, 2, y en el tercero vamos a repetir esta otra esquina exactamente igual, solo que vamos a hacer un poquito más de cadenas para el dedo del pie. Entonces vas a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer 15 puntos. Acá recordemos que hicimos 11 y acá vamos a hacer 15. Y en el mismo sitio hacemos los 3 puntos restantes. 1, y así vamos a tener la zona del dedito. ¿Ves? Así es la figura, un triángulo perfectamente. Tenemos la zona para la pierna, que es la misma de acá, los centros, y acá el dedito. Vamos a hacer ahora la subida y la otra amarrita. Vamos a hacerlo exactamente igual como lo hicimos acá. Al final así queda el resultado. Yo le hice una cadena con, bueno, otro color para que tome otro tono. Le puse unas bolitas de madera, le puse un poquitito de silicona para que pegue bien. Y esto va así. Bueno, como pueden ver en la foto del inicio, queda súper bonito. Tú pones tu piecito y con esto lo amarras. La cadeneta que hice yo es de 150 puntos, lo suficiente para hacer cuenta que aquí está el tobillo. Lo pongo así, doy una vuelta asa y lo amarro. Me alcanza perfectamente para dar esa vuelta. Si quieres darte más vueltas, claramente tienes que hacer más cadenas al inicio. Pero para mí con 150 está perfecto. Te voy a dejar la medida de la cadeneta. A ver, 70 centímetros. Y también tienes que saber que yo la hice igual con un crochet más delgado. Esto está tejido con un crochet de 4 milímetros y esto con un crochet de 2.75. ¿Para qué lo hice así? Para que la cadeneta no se me abriera. Entonces así queda bien ajustadita y no se abre. Y este ha sido el video de hoy. Si te gustó, cuéntamelo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita
Me ayudaría mucho si compartes este video en tus redes sociales. Si te gustó, déjame un like. Y espero verte en un próximo video. Que esté muy bien. Adiós.